Buenas noches, hermanos. Muchas bendiciones para todos. Saludo desde aquí de Uruguay. Quería bendecirlos a todos, compartir una breve charla con ustedes y entender un poquito o mucho el propósito de la ley de Dios. Está la ley de Dios, está la ley de los hombres, está la ley de la maldad, de la perversidad. Sabemos que la ley de la maldad, de la perversidad es sin control, sin escrúpulo, insaciable, despreciable, sin límites. Y sabemos que la ley de Dios es justa, es santa, es pura. La ley de Dios es para todos aquellos que quieren estar bajo la cobertura de Elohim, de Dios, y de su Hijo Yeshua, Jesús de Nazaret. Jesús es descendiente de la tribu de Judá, es judío. Muchos cristianos evangélicos y quizás otras personas no quieren saber nada con los judíos, o con que se toque temas de idioma hebreo o se hable sobre la historia de los judíos, porque tienen cierta reticencia a ciertas enseñanzas de aquel periodo, como los fariseos y toda aquella gente que decían una cosa pero hacían otras. Pero recordemos que nuestro Señor y Salvador Yeshua, Jesús, es judío. Y cuando tenemos que tocar temas concerniente al enviado del Padre, a Jesús, Él es judío. No podemos escapar a la realidad de que estamos tratando y estamos creyendo y estamos siguiendo a Jesús, que es judío. Sus vidas y costumbres están allí, en Belén de Judea. Vidas y costumbres. Yo en mi caso estudié vidas y costumbres de las tierras bíblicas y es muy hermoso. La verdad que se los recomiendo. Vidas y costumbres de las tierras bíblicas. Y cuando se estudia vidas y costumbres, Jesús estaba apegado a su nación, a su familia, a las vidas y costumbres, unas las que él tomaba y las otras que él desechaba. Por eso la palabra dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Así era Jesús, a pesar de que él era judío. Él había ciertas cosas que, como sabía que eran tradiciones y mandamientos de hombre, él no las aplicaba. Entonces, ¿qué hacía? Él reprendía a esos fariseos y escribas hipócritas que decían una cosa pero hacían otra y le agregaban mandamientos sobre los mandamientos de Dios o de Elohim, y ponían cargas en otros que ni aun ellos podían cargar. Y vemos que la palabra de Dios a través de la historia ha enseñado que imponer cargas a otros, las cuales nosotros ni aun con un dedo las cargamos, es pecado, es malo.
no es bueno. Y lo que sí tenemos que enseñar es la claridad de la enseñanza de la palabra de Dios o de Elohim a la manera de Elohim, a la manera de Yeshua, de Jesús. No a la manera de las tradiciones humanas, de los mandamientos humanos, de las leyes humanas. Hay leyes humanas que son buenas, pero hay leyes humanas que son malas. No todo es bueno. Examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y bueno, y vemos que la ley de Yahweh, de Dios, de Elohim, dice: Yahweh Elohim dio la ley a Moisés. Y no es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Dios le da a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. En un momento dado el pueblo tenía tanto temor, tanto miedo por la magnificencia, el poder, la gloria de Dios, las cosas que acontecían, de la forma que Dios Elohim se manifestaba en el monte allí, cuando dice que humeaba el monte y habían ruidos de bocina y habían densas nubes. Dice que cuando el monte humeaba, el pueblo estaba atemorizado, y le dice el pueblo: no puede ser que nosotros, por causa de la gloria, de la potencia de Dios, por el enojo de Dios muchas veces, vayamos a morir. Y le dice el pueblo a Moisés: Moisés, que no hable Dios, porque si Dios habla, nosotros corremos el riesgo de perder la vida, porque sabían ellos que eran seres falibles, seres limitados, seres que pecaban noche y día, seres que transgredían los mandamientos de Dios cada segundo, cada hora, cada año. Entonces se sentían indignos, imperfectos delante de Dios y de poder permanecer con vida. Que le dicen a Moisés: Moisés, que Dios te hable a ti y tú nos hables a nosotros. Y no es que esta es la ley de Moisés, esta es la ley de Dios que Dios le da a Moisés para transmitirle a su pueblo en el desierto, cuando salen de la cautividad de Egipto, de aquel lugar de tormento, de opresión. Dios le da los 10 mandamientos, la Torá, los 10 mandamientos, o vemos los 5 libros del Pentateuco, a Moisés para que Moisés le transmita al pueblo escogido de Dios, el pueblo hebreo. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, no era que el pueblo de Dios era nada más que judíos. Habían otras personas, habían 12 tribus. De esas 12 tribus estaba la tribu de Leví, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de Neftalí, la tribu de Judá, la tribu de Efraín. Habían 12 tribus. No todos eran judíos, porque los judíos salen de la descendencia de Judá, de uno de los 12 patriarcas, hijos de Abraham. De ahí sale la tribu de Judá, de Jacob, perdón, de la tribu de Jacob, de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, perdón, yo me equivoqué. Jacob tuvo 12 hijos,
Y de esos 12 hijos habían 12 patriarcas, 12 nombres, 12 varones, cabezas de sus tribus. También dice que tenían sus banderas, su distinción. Entonces, no todos eran judíos. Y cuando sale el pueblo de Dios, de Elohim, de la cautividad de Egipto, dice que salieron un montón de personas mixtas, que incluso si serían tan mixtas, que salieron egipcios y salieron mujeres egipcias. De ahí, de adentro de Egipto, de la nación de Egipto, dijeron: nosotros nos vamos con el pueblo de Dios, con los hebreos. Los hebreos salen de esta tierra, nosotros queremos seguir a los hebreos porque ellos tienen al Dios verdadero. Y tenemos que entender que hay un Dios verdadero y hay otros que parecen verdaderos, pero que no son verdaderos. Tenemos que ser conscientes de eso, que a veces queremos seguir muchas tradiciones, muchos dioses, y creemos un poquito en este y queremos un poquito en el otro y queremos creer un poquito en el otro. Pero dice la palabra de Dios que hay un único Dios verdadero y hay un solo Mesías, que es el mediador entre Dios, el Creador, el único Dios verdadero, entre Dios y los hombres, mediador, gran sumo sacerdote de Dios, porque Dios le encomendó ese gran sacerdocio a Yeshua o a Jesús de Nazaret, para que nosotros hoy tengamos el privilegio de ser parte del pueblo de Dios, tanto como de la tribu de Judá, como de la tribu de Efraín, como de la tribu de Neftalí, como de la tribu de Isaacar, como de la tribu de Zabulón. Nosotros somos parte de esas descendencias, de esas 12 tribus. Somos privilegiados, porque antes estábamos fuera de los propósitos de Dios, pero por causa del pecado del pueblo de Dios de aquel período, Dios salió, o Elohim salió, a través de Yeshua, a través de Jesús, a través de los apóstoles, salió en búsqueda de otras ovejas perdidas que estaban dispersas por el mundo entero. Vemos nomás cuando el pueblo de Dios es llevado por el rey Nabucodonosor a Babilonia y a otras tierras, fueron llevados cautivos por sus desobediencias, por sus pecados, por sus idolatría, por tantas cosas que fueron llevados o dispersados por el mundo entero. Entonces ese olivo verdadero, que es el pueblo escogido de Dios, no cayó definitivamente, porque Dios no lo dejará definitivamente caído, porque la promesa para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido, para el pueblo santo, sigue en pie hoy en día, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, hasta que el pueblo gentil, hasta que el pueblo que está fuera de pacto no regrese al Mesías, al redil, al corral, al buen pastor, y Yeshua de Nazaret, que fue el que pagó ese alto precio por nuestros pecados y por nuestra falta, por nuestras iniquidades, nos va a dar si nosotros nos arrepentimos, si nosotros le buscamos, si nosotros confesamos que solamente a través de Yeshua, enviado del Padre, le reconocemos como único Señor y Salvador y el mediador entre Dios y el Padre,
para reconciliar esta humanidad aquí en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en los departamentos del interior. Tenemos una misión. ¿Realmente la estamos cumpliendo? ¿No será que estamos limitando a Dios o a Elohim que se manifiesta a través de nosotros para llevar el pan de vida a los que están hambrientos? Porque muchas veces creemos que saciar el hambre física es lo más importante. Sí es importante, pero saciar el alma, saciar el hambre espiritual es más importante que la física. Buscar el reino de los cielos y su justicia, dice la palabra, y lo demás vendrá por añadidura. Pero el ser humano, ¿por qué busca primero lo material? Busca primero saciar lo físico. Es importante lo físico, sí, pero no es lo primordial. Por eso tenemos que entender y comprender de que hay un propósito de Dios, de la ley de Dios para el ser humano. Queremos algo de Dios, tenemos que someternos a Dios. No solamente tenemos que pedirle y pedirle y pedirle, pero ¿qué le damos a Dios? Le damos las migajas, le damos las sobras. Y cuando queremos entregarle algo a Dios, le entregamos una vida en ruina. Porque hemos hecho de nuestra vida como una ropa que le agarra las polillas. Nuestra vida, cuando la entregamos al Señor, la entregamos al Señor como que la agarró un montón de perros y se hincharon para todos lados y esa ropa quedó descuajiringada, deshecha, y muchas veces venimos a Dios trayendo nuestra vida hecha pomada. Y no es eso lo que Dios quiere, que el ser humano llegue a su vida a reconciliarse con su Creador de una forma derrotada, una forma ya arrastrándose. No, Dios no quiere que el ser humano llegue a ese periodo. Dios quiere salvarnos, quiere evitarnos a través de su ley, a través de su mandamiento, a través de la Biblia. Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar leyes, normas, dictamen, mandamiento, ordenanzas. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a encontrar cosas maravillosas de Dios a través de su persona, a través de la persona de Yeshua, su Hijo. Vamos a encontrar mandamientos maravillosos para nuestras vidas, para la raza humana, para la creación que Dios creó, porque Dios creó al hombre y lo creó varón y mujer. Dios creó al hombre, varón y mujer, y en la ley de Dios dice: esta es mi ley que yo, Dios Elohim, formé al hombre y a la mujer. No formó dos hombres y dos mujeres. Y no salen hijos de dos hombres y no salen hijos de dos mujeres. Entonces la ley de Dios nos está diciendo que la ley de Dios es buena para el que hace lo bueno, y la ley de Dios es castigo para los que están fuera de sus mandamientos, de su ley y de las normas de conducta del ser humano. Si no queremos que la ley de Dios nos juzgue por nuestras malas conductas, tenemos que hacer lo que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, dice que debemos y tenemos que hacer. Porque Dios, el Creador, de una forma u otra tiene que juzgar
o condenar al ser humano, porque Dios no puede fallarse a sí mismo. Dios no puede cambiar sus mandamientos por nuestros caprichos, porque nosotros somos los que tenemos que estar en obediencia y sujeto a sus mandamientos, sujeto a su ley. Y la ley de Dios encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que pedirle sabiduría, conocimiento y revelación a Dios por medio de su Espíritu de verdad, su Espíritu Santo, en el nombre de Yeshua, su Hijo, para que Él nos revele cómo tenemos que entender su palabra a la manera de Dios o a la manera de Elohim, no a nuestra manera. No podemos torcer la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Esto es así o esto es asá, o esto sí o esto no, esto me conviene, esto no me conviene. Estamos queriendo oír lo que nosotros queremos oír por nuestra propia conveniencia, pero no estamos queriendo oír las cosas a la manera de Dios, al propósito de Dios, a la ley de Dios. La ley de Dios es santa, pura, y es como espada de dos filos. Dios nos dice que el que obedeciere tendrá largura de días y años de vida, pero el que desobedeciere se le quitarán larguras de días y años de vida. Y por eso están las enfermedades, los terremotos, infinidad de cosas que hoy están pasando alrededor del mundo. Pero todo esto está pasando por consecuencia del ser humano, no es por consecuencia del otro o no es por consecuencia de Dios. Nosotros tenemos que ver en dónde está nuestra falla a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios a través de la escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia. Si queremos entendernos a nosotros mismos, tenemos que leer la Biblia. Si queremos entender esta creación maravillosa de los cielos y la tierra y todo lo hermoso que ha sido creado en este universo terrestre acá, tenemos que leer la Biblia. Si queremos entender a Dios y queremos entender a la humanidad, que tenemos que leer la Biblia. Si queremos que todas las cosas vayan a la manera de Dios y salgan bien, tenemos que leer la Biblia. Sí pueden venir luchas y pueden venir pruebas, porque eso ningún ser humano se podrá escapar de las luchas y de las pruebas. Pero qué maravilloso cuando uno padece dificultades por hacer lo bueno y no padece dificultades por hacer lo malo. Es preferible padecer dificultades haciendo lo bueno por hacer lo bueno que padecer dificultades por hacer lo malo. Hay consecuencias de quebrantar normas y quebrantar leyes naturales y espirituales que el ser humano está pagando por causa de ser ignorantes voluntarios, de que cuando Dios dice esta ley es así, que el que robare será condenado, el que matare será condenado, el que fuese idólatra será condenado. Señor, pero yo desconocía lo que decía tu palabra. Pero la palabra, Dios dice, acá está mi palabra. Tú fuiste un ignorante voluntario que no quisiste entender ni comprender mi palabra, ni tampoco la agarraste para saber qué decía ese libro negro, qué decía ese libro de tapa roja o de tapa celeste, qué decía. No, a mí no me interesa porque esa es la Biblia, que la lean los religiosos. Bueno, esos religiosos son hijos de Dios, pero aquellos que dicen que creen en Dios
pero que nunca agarraron la Biblia. Ah, Señor, dame tal cosa, Señor, haz esto, Señor, lo otro. Pero cuando el Señor dice en su palabra que el que meditar en mi palabra tendrá vida eterna, yo no, nosotros no queremos leer eso. Nosotros tampoco queremos que nos hablen de ese libro raro que yo no entiendo y que no, a mí no me venga a hablar de Jesús, ni me vengas a hablar de Dios, no me vengas a hablar de la Biblia, porque yo creo en Dios a mi manera. Sí, está bien, y bueno, Dios no te va a agarrar del pescuezo para que tú creas en Él, pero cuando las consecuencias a tu vida vengan de dificultades y tormentos, no digamos de que, ah, Señor Dios, ayúdame. Pero ¿cómo? El día anterior estabas despotricando que no querías oír de Dios, ni de Jesús, ni tampoco de la Biblia. Y hoy que tenés un hijo enfermo, que tenés una hija enferma, que tenés falta de trabajo, que tenés una enfermedad que es incurable, que tenés problema en el trabajo, tenés problema en la sociedad, tenés problema en el barrio, tenés problemas de droga, tenés problemas de alcohol, tenés problemas de cigarro. Ah, Señor, ayúdame. ¿Pero cómo? ¿Creías o no creías? ¿Obedecías a Dios o obedecías a tu conveniencia? Ahora sí, Señor, te preciso, ayúdame. No, Dios no tiene por qué ayudarnos cuando a nosotros se nos antoja o cuando a mí me aprieta el zapato. Dios no es mi empleado. Dios no es mi siervo. O sea que bueno, y aquí voy a leer el libro de Nehemías, porque es un libro muy precioso, en el cual dice la ley de Yahweh o la ley de Moisés. Creo que la ley es la ley de Dios, la ley de Elohim, dada a través de Moisés, que es algo maravilloso, en el monte Sinaí, allí en el desierto, en donde aquellos deberían tener algo auténtico de su confianza, de su creencia, de su esperanza en el Dios que los sacaba de la esclavitud, que ellos habían visto montones de manifestaciones en Egipto que Dios hizo por causa de ellos. Ellos deberían de creer, de confiar, tener esa esperanza de que aunque la tormenta fuese muy grande, ellos iban a salir de la tormenta, pero sus enemigos no. Entonces eso es lo que tenemos que entender y comprender nosotros, que nosotros vamos a salir de las tormentas de dificultades si obedecemos la ley de Dios, y nuestros enemigos quedarán en la oscuridad y no podrán vernos a nosotros para perseguirnos y destruirnos. Pero si nosotros vivimos de acuerdo a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, hoy en día la iglesia, el pueblo de Dios, se encuentra en tremenda dificultad. Empezando por mí, porque yo también soy parte del pueblo escogido de Dios, nos encontramos en tremenda dificultad. Y dice en capítulo 8 de Nehemías, versículo 1, júntese todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdra, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová o Elohim para decírsela a Israel. ¿Quién era Israel? Israel era Jacob. O sea, el pueblo de Dios, las 12 tribus, eran Israel. ¿Y quién era Israel? ¿Quién era el patriarca? ¿Quién era el que Dios le había hecho las promesas? Cuando sale Jacob huyendo de su hermano por causa de la bendición que tomó, que dice que va a un lugar y pone una piedra, se duerme allí, y allí tiene
una revelación divina, y dice que cuando regresa otra vez a su pueblo, porque Dios le dice, bueno, tienes que regresar, tienes que volver, allí lucha con un ángel, Dios o Elohim le dice, bueno, tu nombre no será más Jacob, tu nombre será Israel. Dios le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre, Dios le cambia los propósitos al hombre, Dios le cambia las actitudes al hombre, Dios le cambia muchas cosas al ser humano. Si el ser humano se entrega a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios. Y cuando Dios cambia, lo cambia para bien. Y allí fue leída la ley de Dios. Y la ley de Dios en aquellos tiempos no estaba quizás casa por casa. Quizás no muchos tenían la Biblia, o no muchos tendrían un papiro, no muchos tendrían un cuero con las escrituras de Yeshua o de Dios. Quizás no muchos, quizás poco, porque también había pobreza. Hoy en día tenemos la Biblia por millares, desparramadas alrededor del mundo. Tenemos los aparatos digitales, tenemos los teléfonos. Yo tengo la Biblia acá en mi teléfono. No tenemos la excusa de decir, yo no entiendo, no comprendo la Biblia, yo no sé dónde está la Biblia, porque la tenemos acá, la tenemos a mano. Y así como tenemos la Biblia a mano, tenemos a Dios muy cerca de nosotros. Así como los mandamientos de Dios están aquí en la Biblia, también Dios está a nuestro alrededor diciéndonos, yo quiero entrar en sus vidas a través del sacrificio de mi Hijo y hacerlos libres a ustedes, mi creación, por medio de los méritos de mi Hijo, para que ustedes sean verdaderamente libres. Muchas veces dicen ser libres, pero son esclavos de montones de basura. ¿Qué cosa es lo que hoy te está esclavizando? ¿Qué cosa es lo que hoy te está quitando la paz de tu vida? A tu alrededor, en tu vida personal, en el trabajo, en lo espiritual, en lo físico, en lo social. ¿Qué cosa nos está generando eso que nos tiene como sobresaltado, nos tiene como en pánico constante? Hagamos una listita. Digamos, esto me está afectando, hagamos una listita en un cuaderno. Y después agarremos la Biblia y empecemos a leer desde Génesis hasta Apocalipsis y digámosle, Señor, revélame tus mandamientos, revélame tu ley, para que yo entienda, para que yo comprenda tus propósitos y tu voluntad para nuestra vida, porque somos tu creación. Tú nos creaste a tu manera, a tu forma, a tu voluntad. Tú nos hiciste varón y mujer. Entonces, revélame tu voluntad para mi vida y yo quiero ser salvo. Dile en tu corazón, yo quiero ser salvo. Yo quiero, mi Dios, mi Elohim, que entres en mi vida a través de Jesús, de Yeshua, y que el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, mi Dios, sea el que quepa acá dentro de mi ser, para que haya una revolución maravillosa para entender y comprender tu ley, tus mandamientos, a través de la lectura. No dejes que te lean la Biblia y te vayas a tu casa y vuelvas el próximo sábado o el próximo jueves para esperar a que el pastor, el maestro, el evangelista te lea la Biblia. No, léela tú lee la Biblia.
Tú estudia la Biblia. Tú orá a Dios. Orá a Elohim, Dios Todopoderoso, en el nombre de Yeshua o de Jesús. O no, que ore fulano y que ore otro por mí. Yo no. No. El interesado por el trabajo sos tú. No vas a mandar a otro a buscar el trabajo cuando el interesado por el trabajo eres tú. Entonces el interesado por tu necesidad, por tus preocupaciones y por las cosas que pasan en tu vida sos tú. Tú tenés que decirle, bueno, Señor, acá me postro delante de ti porque en esta situación no salgo. Espero que esto sea de bendición para ustedes, mi hermano, como también lo es para mí, porque yo leo la Biblia y creo que Dios tiene planes con nuestras vidas. Quizás no lo entendamos hoy, quizás no lo entendamos mañana, pero quizás en algún momento lo entendamos. Por eso tenemos que permanecer, para que en algún momento Elohim, Dios, nos revele sus propósitos en el diario vivir para cada uno de nosotros. Voy a hacer una oración y no los jodo más. Espero que anden bien y que tengan un buen descanso en este fin de semana y que bueno, que comiencen en lo mejor de lo mejor, creyendo en la ley de Dios a través de su Hijo Yeshua y practicando la ley de Dios para que nuestros días sean largos y prósperos en todos los aspectos, Así que bueno, hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, en el nombre de tu Hijo amado queremos entender y comprender tu ley. Te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestra falta y te ruego por la salvación de aquellos que aún todavía no son parte de este pueblo, pero que lo serán mañana. Bendícelos y que tu Santo Espíritu sea convenciéndonos de tu verdad para que nosotros seamos verdaderamente libres a través de tu Hijo amado, quien nos ha venido a salvar de la perversidad de este mundo. Bendice a mis hermanos en la fe, en el nombre que sobre todo nombre se doble nuestra rodilla para gloria de Dios Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos, y un buen descanso para todos.